Hola, soy el doctor Javier Rubalcaba, soy médico internista y el día de hoy les quiero platicar sobre cómo saber que mi paciente, o sea, cómo saber si yo soy una persona con diabetes, cómo sé que estoy en buen control. Para saber que estás en buen control en tu diabetes no hay otra forma más que tomándote las pruebas de glucosa del dedo, no hay otra forma. Puede ser que tú también midas otra prueba que se llama hemoglobina glucosilada, pero no será suficiente ni será tan útil como tomarte las pruebas del dedo. Bueno, si tengo un glucómetro, tengo un aparato para medir el azúcar, que es un glucómetro, ¿sí? Debo saberlo utilizar. Eso lo veremos en otro video, pero les quiero adelantar que la forma de tomarse las pruebas del dedo son, ¿sí? Un día me puedo tomar la glucosa del dedo en ayuno. Antes de que yo desayune, me tomo la glucosa del dedo, ¿sí? La tomo y la apunto. La glucosa del dedo me sale en 120, por ejemplo. Y ese mismo día me la tomo 2 horas después de que comencé a desayunar. Al comenzar a desayunar, volteo a ver el reloj y veo que son las 8 de la mañana. A las 9, a las 10 debo tomarme la glucosa que es después de desayuno. Al día siguiente puedo tomarme la glucosa que va antes de la comida principal, que es la de la tarde, ¿sí? Me tomo la comida, ya tengo mi plato de comida, ya tengo lo que voy a comer, entonces me tomo mi prueba del dedo, me la tomo y entonces la apunto. Salió, por ejemplo, en 180, la apunto. Y comienzo a comer. Al comenzar a comer, ahí comienzan a correr ahí comienzan a correr las 2 horas en las que debo tomarme la prueba del dedo. Esa prueba vuelvo a tomármela si comencé a comer a las 2 de la tarde, a las 3, a las 4 debo tomarme la siguiente prueba del dedo y en ese momento sale, por ejemplo, en 220. Esa prueba la anoto otra vez. Y otro día, que puede ser al día siguiente, me tomo la prueba del dedo y antes de cenar. Me tomo la prueba antes de que ya tengo mi cena servida y me tomo la prueba del dedo. Me la aplico, que salga, por ejemplo, en 180. Y me la voy a tomar 2 horas después de que comencé a cenar. Entonces va a ser un día en el desayuno, antes de desayunar y 2 horas después. Otro día va a ser antes de comer y 2 horas después, y otro día va a ser antes de cenar y 2 horas después. Eso es recomendable para las personas que tienen diabetes tipo 2. Generalmente las personas que tienen diabetes tipo 1 deben tomar estas pruebas del dedo en el desayuno, comida y cena, pero del mismo día, todos los días. Deben estar para que sepan cómo van a utilizar cómo van a utilizar los resultados. Si ya tomaron la glucosa, ahora ¿qué hago con ellos? Bueno, las glucosas que son antes de alimento, desayuno, comida o cena, deben estar, voy a apuntarlo acá para que lo vean, deben estar entre 100 a 120, en el mejor van a ser de 100 a 120 miligramos de glucosa. Estas son las pruebas que son antes de alimento. Antes de alimento van a ser de 100 a 120, es como deberían estar las pruebas de glucosa. Y las glucosas que son después de desayuno, comida y cena, es decir, las que son 2 horas después, preferentemente deben estar entre 100 a 140 miligramos de glucosa 2 horas después. Esto sería 2 horas después, de 100 a 140. ¿Sí? Hay otra prueba que se llama hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es otra prueba de control para personas con diabetes. Esa prueba mide cuánta azúcar se le pega a nuestras células de la sangre, que se llaman los eritrocitos,
qué tanta azúcar se le va pegando en los últimos 4 meses. Va a medir lo de 120 días. Se le va pegando y va a ser un porcentaje. ¿Sí? Cuando una persona come, llega una carga de azúcar, una carga de glucosa, llega y se va pegando en las, como si fuéramos nosotros, los eritrocitos se nos pegan, como si fueran bolas de unicel, se nos va pegando, ¿sí? La glucosa, y un porcentaje se despega, se vuelve a liberar, pero hay un porcentaje de ese azúcar que no se despega y se va glucosilando, se va llenando de glucosa ese eritrocito, y podemos medirla finalmente, cuánto por ciento de esa glucosa ha quedado en ese lugar. ¿Sí? Lo que estamos viendo es que las personas que tienen una glucosa por debajo de 7% son personas en buen control, y las personas que están por debajo de 7, que pueden llegar a 6.5, 6.8 o menos, son las personas que dan un excelente control. Entonces lo que yo sugiero es que tengamos un control entre alrededor de 6.5%. Este 6.5% de la hemoglobina, le llamamos hemogluco, nosotros la hemoglobina glucosilada o la hemogluco, si tenemos un 6.5%, tendremos a una persona con diabetes en excelente control. Son necesarias las 3 mediciones: las glucosas que son antes del alimento, las glucosas que son 2 horas después del alimento, y la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada va a ser el resultado de la glucosa antes del alimento y 2 horas después. Esto va a ser, como resultado nos va a dar un paciente en buen control. ¿Sí? Si tú tienes una hemoglobina glucosilada en 6.5, tienes tus glucosas del dedo muy cercanas, entre 100 a 120, antes de desayunar, comer o cenar, y tienes tu glucosa después, 2 horas después del alimento, entre 100 a 140, seguramente tú no vas a perder los ojos, los pies ni los riñones, porque esos valores son cercanos a las personas que no tienen diabetes. Es decir, que aunque tú tengas diabetes, te vas a comportar como alguien que no tenga diabetes, aunque utilices pastillas, aunque te apliques insulina, y además debes llevar tu plan de alimentación, tu dieta, ¿sí? Entonces el propósito es que tú sepas cómo llevar tu control, ¿sí? Si tú tienes eso, seguramente estarás en buen control, lo más cercano posible. El riesgo también de esto es de tener un control estricto, es que puedas presentar glucosas bajas. Ahora, el tener las glucosas en control, el tener las glucosas en buen control, lo que yo recomiendo es que se lo hagan. Estas mediciones las pueden hacer, por ejemplo, el lunes pueden hacerla del desayuno y 2 horas después. No te hace nada el martes. El miércoles puedes hacer la de comida y 2 horas después. Y el viernes puede ser la de cena y 2 horas después. La siguiente semana deberás cambiar de día. Puedes hacer el martes, el jueves y el sábado, porque comemos diferente en diferentes días. Seguramente el fin de semana comes diferente de lo que comes entre semana. Y la siguiente semana lo harás en miércoles, viernes y domingo. O sea, debes ir cambiando los días y tomando una glucosa por día. Por ejemplo, el miércoles te podría hacer antes de desayunar y 2 horas después. El viernes podría ser antes de comer y 2 horas después. Y el domingo podría ser antes de cenar y 2 horas después. Pero toda tu vida deberías estar monitoreando tu glucosa del dedo para que sepas que estás en un buen control. Si estás en un buen control, no perderás los ojos, los pies y los riñones, que ese es nuestro interés de las personas que estamos de este lado, con la bata blanca, de este lado del escritorio, y queremos ayudar a las personas que están de aquel lado, pero queremos trabajar juntos. Si tienes algún comentario, lo puedes dejar acá. Vamos a seguir subiendo otros tipos de videos. Trataré de hacer otros sobre cómo tomar tu azúcar, cuáles son los principales errores al aplicarte tu insulina, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tienes alguna
alguna duda lo puedes dejar aquí abajo, puedes suscribirte al canal, te invito a que lo hagas y a que dejes tus comentarios. Gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.